Sí, sí, ya estamos al vivo. Muy buenas noches a todos. A nombre del equipo de Contracultura tengo el agrado de darle la bienvenida a Horacio Yustu, un gran referente pro vida, un gran referente sobre la libertad de Argentina. Nos acompaña hoy. Vamos a estar charlando sobre el desarrollo de la maternidad, así que todos ustedes están bienvenidos. Bienvenido, Horacio, es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por... Para mí es un honor poder compartir este espacio, poder dialogar con ustedes, aprender, tratar de simplemente transmitir lo poco que he recibido en la vida y de esa manera mostrar que ante un fenómeno global, ciertas experiencias compartidas, tanto lo que sucede en Argentina como lo que sucede en el mundo, puede servir para elaborar las debidas estrategias en pos de la defensa de la vida inocente. Muchas gracias y totalmente de acuerdo. Sin duda, este es un fenómeno global y creo que responde a un plan en especial en América Latina, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a empezar haciendo una brevísima introducción, pero entendiendo lo que quizás sea fundamental como punto de partida, que es el siguiente. Si uno empieza a hacer un repaso histórico, va a notar que siempre el campo político cosecha aquello que está cultivado en el plano cultural, es decir, se realiza una determinada hegemonía en los planos culturales, entiéndase, en aquel campo en el que se desarrollan las ideas, las formas de vida, la idiosincrasia, el credo, las costumbres de una determinada comunidad. Por lo tanto, la política termina siendo en gran medida, no siempre, pero en gran medida, reflejo de dicho proceso. Independientemente que esto a su vez tiene que ser matizado por cómo funcionan las estructuras del Estado moderno, donde allí sí a veces puede haber un distanciamiento entre una determinada cultura, después vamos a especificar este aspecto, y las decisiones estatales, porque curiosamente en América Latina se ve que por una tradición cristiana particularmente, hay un acercamiento al justnaturalismo, lo que hace una suerte de oposición a la gesta del genocidio prenatal. Y sin embargo, dicha gesta de genocidio prenatal que se intenta legalizar en el mundo, o de hecho que ya está legalizado prácticamente en todo el mundo, sin embargo, atiende a que la estructura de poder político hoy es distinta. Pero a grandes rasgos, sigue habiendo un fenómeno cultural que lo voy a tratar de explicar en este instante. ¿Por qué me ha interesado hablar de tantos fenómenos que se podrían considerar lo que es el desarraigo de la maternidad? Porque hay ciertos fenómenos que se empiezan a gestar por fuera del Estado, pero que luego se consolidan en el Estado. ¿Qué es el siguiente? La idea de considerar de que hay una suerte de sobrepoblación, y este es un discurso hegemónico en el mundo. Y este discurso hegemónico, si bien a muchos quizás les llame la atención porque se comienza a mostrar paulatinamente desde la teoría malthusiana, un pastor anglicano que sostenía el crecimiento aritmético de los alimentos y los recursos mientras había un crecimiento exponencial de la población, lo cierto es que en el fondo lo que subyacía era una visión cientificista de la sociedad. Y esto es un proceso que se da muy particularmente en el siglo XVII, siglo XVIII, parte del siglo XIX. Tratar de explicar los fenómenos humanos desde ciertas ideas, o lo que hoy se diría ideologías. ¿Por qué marcamos el concepto de ideologías? Porque en este repaso que estoy tratando de llevarlo lo más estructurado que puedo, es importante entender que las ideologías son un conjunto de ideas, que bajo apariencia de ciencia, lo que esconden en el fondo es un reduccionismo de pensamiento totalmente abstraído de la realidad. Por eso van a notar que ecologismo no equivale a ecología y de hecho la termina negando. Van a notar que el socialismo termina negando la realidad de la sociedad. Van a notar que muchas veces en pos de un determinado tipo de liberalismo se termina aniquilando la libertad, porque son ideas totalmente abstraídas de la realidad. Son marcos teóricos que en gran medida muestran un modelo fallido, tal como sucede con el ecologismo, pero el feminismo corre por la misma suerte. El feminismo actualmente, para que vean lo que es una ideología, dice defender a una mujer, pero a su vez no son capaces, ninguno de los exponentes del feminismo, siquiera de definir qué es una mujer, porque el propio feminismo
al negar lo que está dado como el elemento natural y a su vez renegar de lo que está construido, el elemento social, finalmente se carece una esencia. Y un elemento, un ente sin esencia, es un ente sin identidad, es un ente sin sustancia. Entonces, cuando estamos hablando del desarraigo, es importante entender que cuando se habla de estas gestas pro aborto, particularmente pro aborto inducido en términos legales, en el fondo lo que hubo antes que hablar de teorías post-marxistas, teorías postestructuralistas, teorías feministas, teorías propias de ideología de género, hay que entender que en el fondo hubo un problema que era el cientificismo, que insisto, es utilizar en forma ideológica los conceptos de la ciencia. Y aquí quiero hacer una pequeñísima introducción a un tema específico que nos convoca. Si uno empieza a observar lo que es la historia particular de Occidente, va a notar que comúnmente se habla de los controles de población que atacan en forma directa a la maternidad, y allí voy a explicar por qué la maternidad, que quizás es el último tópico que toque y es el más importante de todos. Se dieron 3 grandes conferencias: Bucarest, 1974, Ciudad de México, 1984, El Cairo, 1994. Pero previo a estas conferencias que se gestaron, como ya hemos citado en las fechas, donde se hablaba de justamente propender a multiplicar los esfuerzos internacionales públicos y privados para que la mujer tuviese una disposición plena sobre su sexualidad y el control de la reproducción, porque estas conferencias fueron siempre en el marco de la gestión de población, tituladas así, en términos de control de población. Previo a estas 3 conferencias, y por eso empezamos hablando del cientificismo, eran en total 5 conferencias científicas. Para no equivocarme, fueron 5 conferencias científicas. 1927, Ginebra; 1935, Berlín; 1937, París; 1954, Roma; 1965, Belgrado. En esto, lo que se ve en estas conferencias internacionales de población, lo que subyace siempre es el intento de mostrar estadísticamente aquellos criterios, funciones y metodologías que permitieran cuantificar el desarrollo poblacional. Entonces, aquel modelo malthusiano nunca pereció, evolucionó y luego adopta las matices ideológicas, particularmente 2: el feminismo y el ecologismo. El ecologismo particularmente con Paul Ehrlich, la bomba demográfica, que retoma a Thomas Malthus, y el feminismo en todas sus variantes, tanto en sus versiones modernas, particularmente Shulamit Firestone, Kate Millett, como en sus versiones postmodernas, Petra Kelly o Judith Butler. Pero la esencia ha sido contundente, la esencia ha sido marcadamente en desarraigar la maternidad. ¿Por qué? Porque en el fondo las grandes discusiones se vienen gestando ya desde la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa ha habido 2 grandes esferas que han estado en pugna constantemente, que es a grandes rasgos cómo se puede llegar a posicionar pensamientos de izquierda, pensamientos de derecha. Pensamientos de derecha tienden no solo al realismo y al monismo, sino que tienden naturalmente a la defensa de la libertad. Entonces van a ver que donde hay una suerte de diferenciación, hay una especie de libertad que subyace. La libertad de ser diferente, en términos de Jonas Stuart Mill, incluso citando a alguien que no sería afín a nuestro pensamiento. Pero lo cierto es que la mayor expresión de la libertad se da en la libertad de ser diferente. De allí que van a notar que para un cristiano, su Dios no es lo mismo que otro Dios. Entonces hay diferencias. Hay diferencias en aquellos que definen la patria del extranjero. Hay diferencias en aquellos que sostienen la libertad a partir de la tradición y el orden gestado en la sociedad. Hay diferencias entre el hombre y la mujer, hay diferencia entre el niño y el adulto. Ahora bien, en un sistema igualitarista que se posiciona a la izquierda, y en ese sentido hay que ser prudente, hablamos del posicionamiento, que no es lo mismo posicionarse en la izquierda que ser de izquierda. Es importante en filosofía los conceptos. Yo por ahí he notado que más de una vez hay errores, incluso en la dicción de ciertas palabras, en confundir ser con estar, con el posicionamiento, con el accidente, con las propiedades. El posicionamiento igualitarista está claramente a la izquierda. Y en estos procesos igualitaristas se gesta lo que es actualmente el desarraigo de la maternidad. Porque si el fin último de ciertos controles, y más particularmente del biopoder,
que, insisto, no es patrimonio exclusivo del poder estatal, sino que hay un nexo con los espacios privados y están mancomunados en la posmodernidad, ciertamente este sistema igualitarista va a tender a desarraigar la maternidad porque es el fin último del igualitarismo. Porque aún, si uno va a notar que hay un proceso igualitarista culturalmente, niños hipersexualizados, adultos infantilizados, una cultura del descarte que justamente promueve en gran medida el eterno presente, donde son todos exactamente iguales, unidades de consumo y unidades de tributo. Finalmente, los niños por nacer o la tercera edad, como se ha gestado en Holanda, en Bélgica, en Canadá y ahora en España, pasan a ser descartados. Entonces, esta cultura tanática tiende al eterno presente. Hay una revisión sobre el pasado, hay un descarte a la tercera edad, hay un ataque a los símbolos, hay un desmembramiento en torno a la tradición, las costumbres y los usos de cada pueblo, y a su vez tampoco hay una visión a futuro, es decir, se ha quebrado el pasado, se ha quitado por completo el pasado, pero a su vez se quita por completo el futuro. Entonces, al quitarse por completo el futuro, no hay cultura de ahorro, no hay cultura de inversión, no hay cultura de sacrificio, no hay cultura de trascendencia, no hay cultura de darle un propósito a la propia muerte, y a su vez hay una negación de la muerte, y por eso hay un eterno presente en el proyecto estético de la posmodernidad, donde la gente se ha admirado a sí misma tal cual Narciso, creyendo en la juventud eterna, pero con una particularidad. Lo que sucede en la sociedad posmoderna es que finalmente, y este es el fenómeno cultural que luego nutre al poder político, quiérase o no, la sociedad en general abastece este tipo de pensamiento. Porque la sociedad no busca ya tener raíces que han sido totalmente desacreditadas, como se mencionó en esta búsqueda de erradicar el pasado, pero tampoco hay frutos. Por eso aparece el fenómeno del hombre herbívoro en Japón, la cultura del child free, el invierno demográfico en Europa, la legalización del aborto inducido en América Latina. No hay necesidad ya de generar fruto. Entonces, lo que sucede es que el árbol se queda sin raíz, se queda sin fruto, queda directo boyando en el río, directo al aserradero, para quien controle el aserradero le dé la forma a un ente que no posee identidad. ¿Y cuál es la principal identidad de la mujer? El don de la maternidad. Más allá que accidentalmente puedan decidir o no ser madre, más allá que accidentalmente por alguna circunstancia puedan o no quedar embarazadas, lo cierto es que hay una esencia en la mujer que la distingue del hombre. Pero en un proyecto igualitarista, por más que el hombre artificialmente intentase cambiar por completo sus apariencias y sus formas, hay una esencia que le impide tener ese don de la maternidad. Y ese es el último germen, porque me refiero al germen en cuanto a la última semilla, que es la luz de esperanza. Saber que la mujer todavía conserva ese aspecto natural que la distingue y la hace única y libre, porque es la posibilidad de ser diferente al resto. En una sociedad en la que todos son iguales, significa en la que todos piensan igual, significa que nadie está pensando. Por eso hay un ataque sistemático, porque con este discurso de la sobrepoblación, que dicho sea de paso, al igual que los modelos ecologistas, es un modelo fallido, porque no existe sobrepoblación, existe densidad demográfica, y esto es muy fácil de corroborar. Lo cierto es que lo que se está buscando es que las sociedades se conviertan en ese hombre masa, pero con una particularidad. Ya no es el hombre masa consciente de la propia masa, como sería en los términos de Ortega y Gasset, sino que es un hombre masa que se considera a sí mismo único y original, tal como sucede en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Entonces, este hombre masa ha creído que se ha empoderado. Y veámoslo en un ejemplo tan sencillo y tan simple en el desarraigo de la maternidad. Finalmente lo que nos queda es una feminista empoderada, exhibiéndose de noche a noche por donde desee, haciendo gala de su propio cuerpo, pero que finalmente llega a los 40 años con 5 gatos, 3 abortos inducidos, pagando operaciones estéticas para mantenerse en un mercado que ya la empieza a despreciar, y tributando silenciosamente para un sistema patriarcal que es precisamente el Estado, si vamos al caso. Entonces, aquí está el gran secreto. Las personas bajo la ilusión de la libertad, tal como lo vaticinara en su momento Herbert Marcuse, la liberación absoluta con este progreso indefinido, finalmente quedan enroscadas en un sistema totalmente alienado,
en el cual no son conscientes de su propia finitud. El ser humano en la posmodernidad no es que ha perdido un propósito de vida, ha perdido un propósito de muerte. Por eso, en ese fragor que hay por la vida eterna, lejos de buscar la trascendencia a partir de la reproducción como mandato divino para algunos, como impulso natural para otros, lo que hay es una búsqueda constante de la propia eternidad, del propio ser. Y este es el gran riesgo, porque finalmente es la especie humana, tal como lo plantea de Jungberg, cuando más se ha acercado al Homo Deus es cuando más cerca ha estado de su propia destrucción. Esto quizás sea de las tesis más acertadas que he tenido la oportunidad de leer, y en parte creo que es el fondo de la maternidad desarraigada. Es la maternidad vacía, es la maternidad que no es, porque la mujer ya no es mujer. La mujer para el feminismo no existe. La mujer no es aquel sexo encarnado, porque de hecho lo niegan desde la teoría de Judith Butler en adelante, propia del postestructuralismo. Y tampoco es el devenir, porque ciertamente la identidad sexual no es toda la identidad del ser humano, pero es parte del ser humano. Y es una parte muy importante, porque es la que la distingue. Ciertamente, la sexualidad como la maternidad forman una parte esencial del ser, sin llegar a ser todo el ser. Y ciertamente se niega aquello que es dado naturalmente, y se pierde una parte de la esencia. Y en verdad, la vida sexual del ser humano no es solo naturaleza, pero tampoco es solo una construcción social, es un devenir. El sexo en uno es aquel suelo en el cual uno se para, es el lienzo del artista. Entonces, el lienzo es el principio material, pero no es la obra de arte. La obra de arte es la expresión del espíritu del artista. Entonces, la vida sexual de uno, si bien tiene un suelo natural dado, la carga genética, no se explica solo desde allí, pero tampoco se explica en esa suerte de vacío que tanto temía Aristóteles cuando definía qué era un lugar. Tampoco se puede definir desde el vacío, desde la nada misma, de creer que solo es el discurso, porque en última instancia lo que hay es un homo deus. Es la mujer cuando está diciendo mi cuerpo, mi decisión. Cuidado que no siempre se está refiriendo a un fenómeno post-marxista. De hecho, es más postestructuralista. Ejemplo concreto, la mujer cuando plantea la maternidad será deseada o no será, lo que está diciendo en última instancia es, independientemente del hecho objetivo, externo, corroborable y empírico, de que la maternidad comience en el momento que hay un embrión fecundado en el seno de uno, es el deseo, la palabra, el verbo, lo que encarna la realidad. Es el coqueteo a posicionarse en una posición, digamos, teocrática, pero ya sin la visión teológica. Es finalmente el antropocentrismo elevado a un teocentrismo. Es la cúspide de todas las soberbias. Esto es quizás lo que es en última instancia la maternidad desarraigada. La mujer ha perdido la raíz que la distingue como tal y finalmente queda boyando, al igual que el hombre, en un río, en una masa amorfa, donde será otros quienes ostenten las relaciones de poder, porque el poder existe, el poder nunca desaparece, los que definan cuál es la identidad de uno. El tema es, en el momento que un tercero define la propia identidad, uno pierde por completo la absoluta libertad, porque previamente se perdió el principio elemental de la libertad, que es el libre albedrío. Es la voluntad, la facultad, la esencia que a uno lo hace idéntico a sí mismo y separado del resto. Es la única forma de ser verdaderamente libre, la diferenciación. Horacio, me quedo. Yo creo que en menos de 15 minutos pudiste desmontar todo el constructo social a raíz del feminismo y toda la historia del aborto inducido y cómo nos quitan la identidad en realidad, ¿no? Lo que viene a ser contrario a lo que se supone que predican. Realmente impresionante, impresionante y totalmente acertado. Bueno, muchas gracias.
Esto te voy a resumir en 15 minutos lo que es el concepto de la maternidad desarraigada, porque me parecía que era interesante poder tocar estos tópicos y Sí, conversarlos. Porque de esencia, uno comprendiendo este fenómeno, comprende finalmente un problema de fondo, que luego es el problema político. El problema político que se va a gestar en Bolivia, que de hecho en Bolivia particularmente ya en el 2017 empezaron las escaramuzas y los avances legales, se gestan porque van a ver que hay un fenómeno muy particular en cómo se va legalizando el aborto inducido en el mundo. Y se legaliza esencialmente primero en la cultura y luego en el espacio político, porque para que la legalidad tenga sustento se requiere la legitimidad. De hecho, sin legitimidad termina careciendo de cierto sentido la legalidad. Para que se entienda este concepto básico, la legitimidad implica aquel sentido que permite la obediencia de la ley sin la necesidad de la coacción. En términos de Hart, toda ley, más particularmente todo derecho, no derecho en cuanto a prerrogativas, en cuanto yo tengo derecho a la vida, a la libertad de propiedad privada, sino el derecho, entiéndase, el Código el marco Civil, el Código jurídico. Penal, el marco jurídico, tiene tres grandes componentes, que es la coacción del Estado, que es la moral en términos de definir qué va a ser aceptado y legitimado para la sociedad, y el marco del lenguaje, cómo se va a transmitir. Ahora bien, porque ese es el campo simbólico de la abstracción propia de los seres humanos que lo diferencian de las demás bestias en el mundo. Lo que sucede particularmente con la visión del aborto es que se legitima porque se aplica desde una visión más propia del sentimiento, más propia de las emociones, que es desde las ideas. ¿Qué nos podría llegar a decir Ortega y Gasset? Que las masas en general se movilizan desde las pasiones, mientras que las ideas se movilizan desde la razón. Por eso son pocos los intelectuales y son muchos aquellos que opinan, porque la opinión, que es un modo específico del saber en términos griegos, se moviliza en gran medida desde la propia apetencia, la propia apreciación de las apariencias, pero sin un pensamiento crítico. Las ideas que necesariamente tienen que surgir de un pensamiento crítico por definición requieren un análisis profundo y separado de las masas, en todo caso escuchando las diferentes versiones y luego analizando y llegando a una nueva síntesis, pero las ideas requieren por esencia un procedente y un precedente. Entonces, lo que ha sucedido es que para legalizar el aborto inducido, viendo que no resistía un debate desde lo científico y desde lo filosófico, porque esto hay que marcarlo, mucha gente cree que alcanza simplemente con la vida empieza en la concepción, que es una tesis descriptiva, pero de una tesis descriptiva no se prescribe lo que uno debe hacer. Yo podría describir tranquilamente que afuera está frío, pero de allí no se sigue que yo no deba salir o que pueda salir a riesgo de enfermarme. Yo puedo describir que, por ejemplo, está lloviendo y eso es una descripción de un fenómeno natural. Pero la prescripción de que si mi hija debería salir a jugar bajo la lluvia o no, la tendría yo como autoridad paterna. Entonces, yo describo que hay vida desde la concepción, pero de allí no se sigue el no matarás o el deberás respetar la vida inocente, porque eso es una cuestión específica, una visión específica de la filosofía moral. Entonces, como no resiste este tipo de debate ni científico ni filosófico, lo que se apela es en la misma forma pragmática desde el fallo Roe versus Wade, que dicho sea de paso, tanto que se habla del empoderamiento de la mujer, fue un fallo artificial en cuanto que la persona que supuestamente había sido abusada luego reconoció al hacerse activista pro vida que fue un invento, pero el daño ya estaba hecho en todo caso, pero bienvenido sea que se haya arrepentido. Y dicho sea de paso, dicho activismo judicial, donde ella misma reconoce que inventó haber sido abusada para buscar la legalización del aborto vía judicial, fue con el financiamiento de la Fundación Playboy. En este sentido, creo que es interesante recordar que en el fallo Roe versus Wade lo que subyace es que es más fácil convencer a 3 o 7 jueces que a un Senado entero que responde a los cánones culturales que abastecen su mercado. Por lo tanto, un diputado, un senador, un congresal, a grandes rasgos, no arriesgaría, si ve que hay una mayoría poblacional, entiéndase, pro vida,
a perjudicar sus privilegios dentro del Estado. Por lo tanto, es más difícil el convencimiento que a un funcionario judicial que tiene estabilidad en su puesto y que a su vez, al ser un número mínimo, es más fácil el convencimiento. Y van a ver que luego desde ese fallo, y aplicando los principios de Yogyarta, que son principios muy bien explicados por el doctor Pablo Muñoz Iturrita, que tengo el agrado de ser uno de sus aprendices, curiosamente desde ese momento, siempre el aborto fue inducido en América Latina por estas causales. Una causal de abuso contra una menor de edad, en una situación muy compleja, en la cual se tocan las vísceras más sensibles del género humano, bajo falacias terribles, como la falsa equivalencia. Si uno quiere proteger la vida del niño inocente, automáticamente el discurso hegemónico es, estás a favor del abuso, estás a favor de la tortura, estás a favor de hacer sufrir a un menor. Y en realidad lo que uno entiende es que en realidad este principio que se deriva de Judith Thompson, como la falacia de la gente que era secuestrada para mantener con vida a un violinista, esta falsa reducción desconocen que el niño por nacer carece de agencia, no es un agente moral. Por eso se habla de vida inocente, porque la vida inocente es la vida que no ha cometido ningún mal. Por eso se habla de vida inocente y no vida bondadosa, porque para ser vida bondadosa debería tener discernimiento, intención y libertad. Y sin embargo, el niño por nacer, por todas sus características en desarrollo, es en acto, es un ser humano, potencialmente puede desarrollar o no, en base a dicha esencia, el discernimiento, la intención y la libertad. Pero puede que no lo desarrolle, pero potencialmente en su esencia alberga esta potencialidad. Pero en acto ya es un ser humano, en acto, en actualidad. Bien, entonces, desde ese punto es que en Argentina en el año 2012 se establece el fallo FAL, en Colombia a instancia de la organización Pro Familia se gesta también la legalización del aborto a partir de casos de abuso sexual. Curiosamente aquí funciona Casa FUS y Fundación Huésped, pero es un camino similar a que se está recorriendo en Chile, y porque el modus operandi es siempre el mismo. La misma empresa, YPF, que nació en 1916, en Marca de Sangre, muchas veces dice que el aborto es una política marxista y se olvidan que en realidad la forma de control poblacional comienza en 1916 en Nueva York para mantener los cánones económicos de una América próspera que estaba en detrimento, según Margaret Sanger, a causa del cristianismo. Y esto lo especifica en 1932 cuando escribe un plan para la paz. Y esto empieza a crecer al punto de formarse luego en todo el Estado lo que era la Liga de Control Familiar, que se sigue extendiendo por Estados Unidos hasta aparecer American Planned Parenthood, que instancia la ONU, se fusiona con organizaciones de la India y aparece la IPPF, la principal financista de todos los movimientos feministas, LGTB, que actúan en pos de promover el aborto, porque es un negocio en última instancia. En última instancia es un negocio. Es un negocio y los más redituables que hay. Para esto yo los invito a que vean en mi canal la entrevista que le hago a una ex directora de la IPPF, Mayra Rodríguez, donde se especifica hasta en número por semana cuánto se facturaba en millones de dólares. Entonces, claro que tiene un interés económico. Más allá que haya un plan maquiavélico de fondo, claro que hay un interés económico. Esto no es gratuito, no es una visión de Claro, altruismo. Horacio, cada país de Latinoamérica tiene presencia, ¿no?, de la IPPF. Sí. Nosotros tuvimos el agrado de tener a la señora Mayra la anterior semana. Justamente nos estuvo contando lo que nos comentas acerca de números, de cuánto cuesta cada procedimiento, cómo los entrenan para que no, o sea, las mamás no se arrepientan en ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es impresionante el aparato que es en realidad, ¿no? Yo creo que hay que desenmascarar muchas de esas clínicas. Acá en Bolivia, por ejemplo, una de esas es CIES, y obviamente no tiene el nombre de IPPF, ¿no? Yo creo que también responde a algo de estrategia. Exactamente. Es muy raro que se vayan a mostrar abiertamente como son, porque quizás ya haya cierta visión encontrada, no tanto por lo que promueven, porque de hecho el feminismo así lo abastece, sino porque por detrás está esta suerte de el discurso, en este sentido sí es un discurso un poco más post-marxista de no querer reconocer una suerte de imperialismo. ¿En qué sentido? En el 2001, si mal no me equivoco, es cuando Hart con Antonio Negri escriben Imperium, y curiosamente hoy en esa tesis de lo que es el imperialismo en términos culturales, ya no explica tanto a Disney, sino a una izquierda
cultural progresista. Entonces, es decir, el progresismo se ha convertido en aquello que juró destruir, más allá que el progresismo, lo estoy tomando en términos muy, muy entre comillas, porque en realidad para mí el progresismo ya se viene gestando en el siglo XVI y nada tiene que ver con la izquierda, pero es para que se entienda, la izquierda se ha convertido en aquello que juró destruir, porque de hecho hoy las empresas privadas son las principales financistas de la izquierda. Por eso me refiero a que el progresismo poco tiene que ver con las ideas marxistas, o no del todo quizás, pero sí es necesario aclarar ese aspecto específico. Digamos, hoy las agendas de izquierda en términos culturales son financiadas. Y son financiadas y tienen presencia en el mundo. Y hay espacios donde ni siquiera McDonald's llega a erradicarse por lo costoso que sería la implementación de una franquicia. Y como Aquí Bolivia. no Y sí, tenemos. está la idea de control poblacional, que eso sí, ese negocio sí se mantiene a flor de piel, digamos. Entonces, esto creo que es un tema que más de una persona feminista debería hacer autocrítica. Acá hemos tenido el caso lamentable de Pedro Cano, uno de los gestores de la cuarentena en tiempos de pandemia en Argentina, que era director, en su momento fue es director de IPPF, perdón, de Fundación Huésped, y en el Senado argentino dijo que no recibía financiamiento por parte de IPPF, su fundación, cuando los registros financieros, no solo de la IPPF, sino de sus propias fundaciones públicos, reconocían los aportes millonarios que venían recibiendo año tras año. Es decir, el nivel de descaro y de mentira que manejan estas personas Sí. ya es obsceno en ese sentido, Sí. digamos, porque están lucrando en forma millonaria con la sangre inocentes, regando el suelo de esta región con la sangre de los niños por nacer. Y esto creo que tiene que ser un llamado de atención para la gente, no solo de Bolivia, sino de toda la región. Porque digamos, en última instancia la discusión sería ¿por qué uno no debería defender la vida inocente? Porque si alguien dice, bueno, me importa solo mi vida, está perfecto. Ya has reconocido que sos un escéptico moral, o en todo caso sos consecuencialista, que es la segunda tesis moral, deja que aquellos que defendemos el absolutismo nos hagamos cargo y que no intervengan en el medio. Pero ciertamente hoy ya es imposible desconocer por completo, o toda persona de bien debería tener un mínimo conocimiento, no puede desconocer por completo lo que está sucediendo en la región, de cómo se implementan estas agendas en pos de degradar a la mujer, en pos de degradar a la familia, en pos de degradar al niño por nacer. Es una cultura del descarte, donde en nombre del empoderamiento y la liberación, finalmente lo que se hace es subsumir a las personas a ser meras unidades de consumo y de producción. No más que eso. Consumen, producen y tributan. Este es el fin último de estas distopías postmodernas, porque ya ni siquiera son utopías en términos de modernismo. Directamente son Sí. distopías postmodernas. Realmente es trágico. La capacidad de razonamiento es básicamente nula, ¿no? Inclusive ante un cuestionamiento, muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado que tratamos de razonar con este tipo de gente que realmente está totalmente cegada, totalmente ideologizada. Tratamos de razonar, pero no hay la capacidad, es como si hubieran perdido la capacidad de discernir, de razonar por sí mismos, ¿no? Yo creo que ahí hemos llegado a un punto en el que, o sea, a título personal yo digo que asusta un poquito, porque es como si tuviéramos mucho en contra, o sea, tenemos muchísimo en contra y bueno, las fuerzas a veces se van mermando, ¿no? Pero hay que seguir en esto. Yo creo que poco a poco tal vez irán despertando las nuevas generaciones. Creo que eso es algo bueno. Hay una generación que está reaccionando, que son los jovencitos de 15, 16 años. No sé si has podido ver eso. Es una gran pregunta muy recurrente en torno a qué sucede si actualmente hay un giro hacia la derecha, hacia corrientes más liberales clásicas, paleolibertarias, conservadoras, patriotas. En cierta medida, claro que todavía reside en el corazón de los hombres y las mujeres de bien de esta parte del mundo una búsqueda genuina por la libertad. Yo no creo que la libertad sea un patrimonio exclusivo de una ideología. De hecho, creo que al contrario, las ideologías han fragmentado al hombre
y lo han subsumido a la situación en la que está hoy, todas las ideologías, sin excepción, pero hay una búsqueda genuina de la libertad. Luego habrá que definir qué tipo de libertad, porque ciertamente la libertad para San Agustín no será lo mismo que la libertad para algún agnóstico occidental, como Roger Scruton particularmente pienso en este momento. Pero ciertamente que se ve que ante un mundo globalizado, donde ya los jóvenes empiezan a ver por sus propias experiencias, creo que el campo sensorial es uno de los más fuertes para adquirir conocimientos y luego vienen las ideas en segunda instancia, de que de repente los mismos actores que en los 60 y en los 70 estaban dispuestos a ofender a una sociedad conservadora en pos de liberarse, hoy son los que censuran a la disidencia en pos de no ofender absolutamente a nadie. Entonces, este tipo de contradicciones ha empezado a llamar la atención. Ha empezado a llamar la atención cómo en esta paradoja de la tolerancia, que si bien la gestó en un primer momento Karl Popper, luego la enarboló Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, esta paradoja de la tolerancia, no hay que ser intolerante con el intolerante, más de un joven se empieza a cuestionar cuál es el sentido, o al menos cuál es el criterio por el que se establece que una idea es intolerante. Incluso los jóvenes empiezan a ver de que la libertad de expresión es una búsqueda, o al menos es un camino para una búsqueda de la verdad. Aquellos que buscan la verdad necesitan expresarse libremente. Y que no es lo mismo agraviar, injuriar o calumniar a una persona que simplemente debatir ideas. Porque las ideas son eso, ideas. No es una materia, no es un elemento o un ente que vaya a dañar a un tercero. Es una idea. Es una idea de la cual se van a devenir luego las creencias, las opiniones, las concepciones que uno tome en la vida. Y entonces los jóvenes empiezan a ver que quizás hay algo que está fallando en el sistema. Quizás están viendo cómo el feminismo está más preocupado en Bolivia por atacar y calumniar a Áñez que por denunciar a un presunto abusador como Evo Morales. De repente, el feminismo empieza a ver cómo, en nombre de estas alianzas con el ecologismo y el indigenismo, terminan protegiendo a ciertas empresas mineras que terminan fortaleciendo el extractivismo antes que por cuidar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. De repente, mucha gente en Bolivia se empieza a preguntar por qué hay al día de hoy, en zonas limítrofes como en Argentina, como puede pasar en su momento, pasó, bueno, no vamos a quedar solamente en Argentina, no quiero tocar un ejemplo sensible con Paraguay. ¿Cómo puede ser que en Argentina a las madres se las separa a la fuerza de sus hijos y mientras tanto están preocupadas por el lenguaje inclusivo y que los documentos públicos sean con la letra E? Entonces, esto es lo que le está llamando la atención a los jóvenes, que se ha perdido aquel norte moral en el cual establecerse. Porque de repente ya no es una cuestión de un deber moral por cuidar la verdad objetiva. Es porque se sienten perseguidos a sí mismos. Es porque ni siquiera son capaces de poder hacer un simple comentario en una red social sin que caiga el castigo, cual pareciera en parte un castigo tribal. No lo es, por cómo funciona la sociedad digital no lo es, pero pareciera en parte un castigo tribal, una suerte de ostracismo, una suerte de persecución ideológica donde no hay margen de error, donde ciertos precursores de la libertad absoluta y el liberalismo y el progresismo tienen una suerte de salvoconducto. Bueno, yo soy progresista, yo soy liberal, yo puedo hacer lo que sea. Yo me puedo equivocar, total, soy liberal, soy progresista. Ahora, si lo hace un conservador, un hombre de derecha, un creyente, no, hay que condenarlo. Entonces se confunde lo que es un ataque personal, lo que es justamente una libertad de expresión en torno a las ideas. Se confunde una situación de mea culpa, es decir, bueno, si yo predico el cristianismo, bueno, la misericordia, entonces yo expongo lo que realmente creo, expongo lo que me parece correcto, expongo lo que no me parece correcto, y simplemente acaba allí el debate. Lo que sucede es que hoy empieza a aparecer mecanismos de autocensura donde la gente no se siente cómoda opinando porque saben que luego hay una serie de consecuencias donde incluso van a entrar en cuestiones tan ridículas de ataques personales sin fundamento con tal de mostrar su superioridad moral, las tribus y las manadas. Entonces, esto es lo que ha hecho despertar que la gente
sienta ese escepticismo que se sintió con los metarrelatos, tal como lo plantea Lyotard. Actualmente ese escepticismo enquistado en la sociedad occidental, ese escepticismo en los relatos, incluso le ha jugado en contra del propio globalismo, porque hoy hay una sociedad que se vuelve paulatinamente, muy paulatinamente, más que una sociedad, elementos de una sociedad, que se vuelven escépticas a este discurso del progresismo internacional, donde se han dado cuenta que en nombre de los derechos humanos se han generado las peores crisis humanitarias. Sí. Siempre en nombre de los derechos humanos. Y no me refiero solo a casos concretos de la región, como fue en su momento con Evo Morales, con Lula o con Cristina Kirchner, ni hablar con el fenómeno particular de Venezuela, sino que ven cómo en nombre de los derechos humanos y en nombre de la ciencia aplicada en beneficio de los seres humanos, en nombre de este cientificismo como ideología, los peores genocidios. Y no solo lo que gestó Margaret Sanger, que por cierto era cientificista y darwinista, si vamos a hablar en forma más precisa, sino tenemos el gran salto adelante de Mao Zedong, la limpieza se me ha ido el nombre no era Lao Tse, de Pol Pot, ahí me equivoco. Bueno, el gran salto adelante de Mao Zedong, la limpieza que realizó Pol Pot, el goulash ruso, los campos eugenésicos en Alemania, todo en nombre de la ciencia. No fue en nombre de un dios, de una idea, de una providencia, una lectura divina. Por eso hay que ser cuidadoso con los discursos cientificistas, porque en el genocidio prenatal, en el aborto, van a ver que siempre hay un discurso cientificista, no científico. Por eso se apela a la sociología, a la antropología, a los discursos humanistas, a la filosofía, a las ciencias sociales. El mayor componente detrás del discurso de la legalización del aborto es la ciencia social. Y allí empieza un mito, y ya con esto, para cerrar la idea, para que vean cómo funciona este fenómeno. Vamos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las principales 10 causales de la muerte? Y van a ver que no figura el aborto. Y sin embargo, por el aborto mismo, y esto es una brevísima reflexión que escribí días atrás, si uno considera al aborto per se, digamos, se va a dar cuenta que el dato no mata el relato, porque siempre el relato subsiste. Tal como lo expresase Lacan, si mal no me equivoco, el dato en realidad es el dicho del dato. Lo que importa es cómo se dice. Para que se entienda esta abstracción que acabo de mencionar, pero lo que importa es cómo se dice. El dato es que el aborto es la mayor causa de muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una vida ya gestada que forma parte del género humano que finaliza. Es una muerte. Así de simple, es una vida humana que ha fenecido. Puede ser por abortos inducidos o abortos naturales. Lo cierto es que el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. Ahora bien, tal como les pone la propia Organización Mundial de la Salud, los abortos que se han ido practicando del 2010 hasta el presente se han ido multiplicando exponencialmente. Es decir, solo entre el 2010 y el 2014 hubo aproximadamente 56 millones de abortos por año. Por año, para que saquen la cuenta. Y ya cerca del 2019, que es el último dato que yo recolecto, había cerca de 60 millones de abortos por año. ¿Bien? Entonces, uno esto lo compara y dice, ¿por qué no figura como la causa número 1? Porque entre las principales 10 causas de muertes, ni siquiera se llega a un número cercano a estos 60 millones. Entre las 10 principales causas de muerte de personas humanas en el mundo, según la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos viendo que en los últimos 15 años, según la propia OMS, se termina reconociendo que hay cerca de 740 millones de abortos realizados, pero no se habla de 740 millones de vidas perdidas. Wow. Entonces, el dato no mata el relato, porque aún con estos datos estadísticos que yo estoy citando, de la propia Organización Mundial de la Salud, se sigue hablando de que la principal causa de muerte, ¿cuál es? Según la OMS, enfermedades cardiovasculares. Es decir, uno está viendo que se reconoce científicamente que hay vida desde la concepción, se reconoce la cantidad de abortos, cerca de 60 millones por año, de abortos inducidos que le cuestan la vida a un ser humano, y sin embargo, los propios organismos, el relato oficial es, no, en realidad la principal causa de muerte son los accidentes cardiovasculares. Tomando las 10 principales causas de muerte en la humanidad en los últimos años,
no se llega a un número similar, ni siquiera cerca, a lo que es por el aborto inducido. Entonces, el dato no mata el relato. Ya que es importante que aquellos que son pro vida sepan entender esto. No alcanza solo con datos, no alcanza solo con ciencia. Se requiere la filosofía para prescribir y se requiere de la retórica para describir. Entonces, esto es muy importante, no solo qué se dice, sino cómo se dice y a quién se lo dice. Fundamental y más en épocas legislativas, más en épocas de campañas legislativas. Y Horacio, este tema de los organismos internacionales y cómo se refieren al aborto tiene que ver mucho con la estrategia de deshumanización, ¿no? Hacia el bebé. Exactamente. Está tan vinculado a lo que es la deshumanización. Bueno, de hecho se deshumaniza absolutamente todo en el mundo postmoderno. Porque hay una confusión, y esto es propio de la posmodernidad, donde el sujeto pasa a ser objeto. Y muchos dirán, ¿cómo? ¿Cómo el sujeto pasa a ser objeto? Históricamente, ¿cuál ha sido la verdad? Históricamente, ¿cuál ha sido la verdad? La verdad ha sido siempre aquella adecuación que hay entre el juicio del sujeto y el objeto cognoscible. Les acabo de resumir en 20 segundos 2000 años de filosofía, pero a grandes rasgos, la verdad es, la adecuación parece simple el concepto, pero hay que entenderlo. La adecuación, es decir, equiparación, equivalencia, entre el juicio del sujeto, un juicio que emerge de dos fenómenos: la carencia de error en dicha idea y la carencia o falta de engaño en los sentidos. Es decir, en el mundo sensible uno es engañado y en el mundo de las ideas uno es errado. Entonces, en tanto y en cuanto no haya error en las ideas o engaño en los sentidos, es posible ascribir a una equivalencia entre el juicio emanado por el yo y la mente y el objeto cognoscible. Ojo que no todo objeto es cognoscible, pero no me quiero extender porque sería una charla de filosofía y nos iríamos de tema. Esta es la verdad, esta es la verdad. Ahora bien, en la posmodernidad, la verdad es el discurso. La verdad es lo que el sujeto denomina. Y esto se viene arrastrando ya incluso desde el bajo tardo medioevo. Desde el tardo medioevo, entiéndase a finales de la Edad Media, a mí me gusta hablar más de cristiandad, pero vamos a hablar de Edad Media para que se entienda. En la Edad Media aparece Guillermo de Ockham, que sostenía que en realidad no existen los universales, los esenciales, los trascendentes, sino que existen simplemente conjuntos de individuos. Por eso, cuidado con esos discursos que reducen todo al individuo. Porque tenemos un problema después. En ese sentido, yo los invitaría a que vean un debate que tengo contra un anarcocapitalista en mi canal para que simplemente puedan corroborar cuál es el problema epistemológico de considerar que todo se reduce a decisiones individuales en el mundo. Y luego vean la consistencia argumentativa y tomen sus propias decisiones. Entonces, ¿qué hay allí? Que en ese decir, el sujeto que dice ya no busca la adecuación, ya no busca librarse del error y del engaño, porque simplemente como denomine ya es el ser, para que se entienda, el ser ya no es lo que es por su esencia, sino que es lo que el discurso dice que es. Entonces, por tomar un ejemplo simple, Roxana ya no sería una persona que ha devenido a partir de su comunidad, su familia, sus experiencias de vida y el uso que le ha dado su libre albedrío, sino que sería lo que yo diga que es. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo aquí? ¿Por qué hablamos de deshumanización? Porque este es el problema de fondo. Porque finalmente lo que queda es que, por un lado, desaparece la identidad, y si desaparece la identidad, ya no hay un elemento diferenciador con el autónomo, con el ente, con la cosa, no hay con el objeto, porque el sujeto simplemente es aquello que dice que es y no posee aquel sustrato que lo diferencia de lo que no es. Entonces el sujeto es todo lo que es al mismo tiempo, por lo tanto es la nada misma, es un ente más, es un objeto más arrojado al mundo, diría Heidegger. Vean un ejemplo concreto, porque sé que esto es muy abstracto, voy a tratar de explicar en ejemplos concretos. Ya. ¿Por qué el sujeto se vuelve un objeto? Yo podría qué buena taza.
Gracias. Yo podría tomar a Roxana. Yo le puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, pero sin miedo a equivocarme. Esto es un acto de soberbia, así que pido disculpas, pero sin miedo a equivocarme, que Roxana... Tenés celular, Roxana, ¿no? Sí. Bien. Tengo. Puedo asegurar que Roxana nunca dijo, uy, el celular se está quedando sin batería. Pero estoy muy seguro de que en algún momento Roxana dijo, me estoy quedando sin batería. Intuitivamente. Sí. Pero no creo que vos seas un celular con batería. Yo creo que Roxana tiene un celular con batería. Y la batería se puede agotar. Pero yo no creo que a Roxana se le agote una batería, salvo que dentro de su corazón haya un marcapaso que funcione a batería. No sé si está bien hablar, me estoy quedando sin batería. Esto para que No, se vea no. realmente cómo, ¿por qué? Porque el ser humano al perder su identidad, al perder su esencia, en términos dialécticos, ¿cuál es el sentido de lo dialéctico? Que está muy mal visto, porque a veces, no, todo esto es la dialéctica marxista. En realidad, poca gente leyó lo que es la dialéctica y es muy común que en las redes sociales se hable de dialéctica, dialéctica marxista. La dialéctica es un método filosófico para la definición de los entes. Entonces, no se define solo por la afirmación, sino también por la negación. Ahora, si no hay un parámetro que permita afirmar qué se es y qué no se es todo al mismo tiempo. Entonces, el sujeto deja de ser sujeto porque el sujeto, por definición, es sujeto y no es objeto. Ahora, si no tengo un parámetro objetivo que separe el sujeto y el sujeto es sujeto y también es objeto simultáneamente. Un poco lo que se juega a ver con las teorías cuánticas, van a ver que hay un poquito de esto en el fondo. La famosa teoría del gato de Schrödinger, está vivo y está muerto simultáneamente. O sea, en realidad Schrödinger lo que hace es criticar esa teoría, mostrando que es que es falaz ese pensamiento, digamos. Pero sí me interesaba rescatar esto. En esta deshumanización, lo que hay es que en realidad las personas son objetos de consumo. ¿Quieren ver ejemplos más concretos? ¿Quieren ver ejemplos más concretos? Yo trabajo en YouTube, por ejemplo. Yo me gano la vida en YouTube, no del todo, porque tengo otro trabajo extra, pero mi fuerte es YouTube, digamos. Bien, ¿quién es la mercancía? ¿Cuánto pagan por usar YouTube? Algunos de ustedes los que nos están viendo en este momento. ¿Cuántos pagan por usar YouTube? Porque con un servicio es gratuito, como las redes sociales, quieren decir que la mercancía son ustedes, porque lo que están pagando son los publicistas en base a cuánto consumo hay. ¿Quieren ver otro ejemplo más concreto? Cuando el sujeto estaba diferenciado del objeto, yo les voy a dar una idea. Vamos a tomar el ejemplo que me encanta, porque en su momento jugaba al básquet y porque si hablo de artes marciales quizás tengamos un problema por los conceptos de violencia. Uno cuando iba a ver un partido de básquet, uno pagaba una entrada. Entonces, ¿qué es lo que se consumía? Un servicio. Estaba separado sujeto de objeto. ¿Cuál era el objeto? El servicio y la entrada de básquet. O el objeto como si me compraba una camiseta o una pelota de recuerdo. Actualmente en la NBA, lo que se venden son las ideas de Black Lives Matter. Porque en la posmodernidad ya no se venden ni se compran, ya no se venden ni se compran bienes y servicios. Está tan deshumanizada la sociedad que lo que se compran y se venden en realidad son ideas. Y alguien diría, ¿qué tipo de ideas? Porque este es el secreto. Son ideas identitarias. Identitarias. ¿Quieren ver un ejemplo más concreto que lo manejo muy de cerca y que si quieren algún día, de acá a un par de semanas, hacemos otra transmisión en vivo hablando de este tema? ¿Qué sucede con el ecologismo? Se vende esta idea eco-friendly, del progresista que consume en Starbucks, tuitea desde el iPhone y habla en favor de la Pachamama y la Gaia y la madre naturaleza con su propia voluntad pagana de cómo se venga del ser humano que en términos Nietzsche era el cáncer del planeta. Pues son básicos para argumentar, son muy básicos. Pero fíjense que hay un fenómeno de fondo, porque lo que se vende es la idea. ¿Qué es lo que vende Greta Thunberg? ¿Qué vende Greta Thunberg? La pequeña persona idealista que se enfrenta al maligno de Donald Trump y ella que es una niña valiente como en las novelas de Disney, que es chiquitita, menudita de cuerpo, pero que va al combate. Claro que es una idea romántica. ¿Por qué nunca se habla de Rosenholt, que es su principal asesor, y las firmas de las inmobiliarias que la han financiado? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de por qué nunca critican a China? Este fue curioso.
Porque estas tecnologías eco-friendly, que venden estas ideas del hombre emparentado con el planeta, porque si yo critico el veganismo es porque soy un sádico que le gusta torturar animalitos, y si critico el ecologismo es porque me gusta prender fuego los bosques de las Amazonias, porque soy peor que Bolsonaro. ¿Por qué no hablan de China? Porque claro, venden ideas, porque la persona es un objeto, la persona no razona, es un objeto que consume. Ah, me vendieron la idea de Starbucks, me vendieron la idea de Greta Thunberg, me vendieron la idea de Netflix, las consumo. Entonces, uno es lo que consume. De hecho, si una persona consume grasas, ¿qué es lo que es? Bien, saquen sus propias conclusiones. Uno es lo que consume. Entonces, si estas personas consumen propaganda y no las racionalizan, consumen comportamientos en masa. Vean qué pasa cuando salen a escrachar a un hombre. Consumen eh, posicionamientos en masa. Nadie sabe cuál es la verdad. Hasta a mí me han querido escrachar en ese sentido con acusaciones falsas, como que supuestamente yo desde que una vez me pasó con dos feministas que era un acosador, porque simplemente habían perdido un debate. Después, porque alguien no se animó a debatir, simplemente dijeron que yo le era infiel a mi esposa. Gente, que le era infiel a mi esposa, miren, mi esposa, no estoy casado, y salieron todos a decir que yo le soy infiel a mi esposa, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia de poner Horacio Justo, registro civil, y sin embargo, salen y vaticinan y amenazan, porque consumen ideas y no piensan, porque la gente que piensa es un sujeto, el que no piensa es un objeto, porque por definición el objeto no posee racionalidad en términos de filosofía griega. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Por qué no se critica China? Porque la gente no piensa. Porque el día que las personas empiecen a pensar antes de estar repitiendo el discurso de cuidemos el planeta, porque hay que comparecer el Capitán Planeta de los años 90, qué gran serie, China concentra el 62,7% del mercado global que abastece los 17 metales más extraños que se requieren para las tecnologías eco-friendly, particularmente paneles solares y energía eólica. ¿Quién ostenta el 12%? Estados Unidos. ¿Quién ostenta el 10,2% de este mercado global? Birmania. ¿Qué dice la gente de Birmania? Hay una dictadura de la derecha que han querido eliminar a esta gente del globalismo y del progresismo, que es una pobre activista que está refugiada. ¿Por qué nadie habla de que en realidad Birmania está por ser invadida bajo esta supuesta idea de llevar más paz global a dicha región por China, que está justamente como adyacente a dicha región? Porque eso sería reconocer que China empezaría a ocupar el 72% del mercado global de los 17 metales más extraños necesarios para sostener las tecnologías eco-friendly. Curiosamente, ¿cuál es la Agenda 2030 de la ONU? ¿Qué es lo que sostiene la Agenda 2030 de la ONU? Que es necesario un capitalismo amigo del planeta. ¿Qué quiere decir? Los mismos capitales que contaminaron el mundo para posicionarse en un determinado nivel en el mercado privilegiado, son los que ahora quieren eliminar la competencia, impidiendo que los demás países contaminen y se puedan desarrollar. Porque es verdad que en un proceso tecnológico, para llegar a un optimismo de no contaminación, se hace una curva de contaminación para luego pasar a un desnivel, que es lo que hizo Estados Unidos. Ahora, lo que están haciendo en términos sencillos es: yo entreno 10 años en el gimnasio, entreno 10 años después en el boxeo, y después de 20 años de estar enorme y bien entrenado en boxeo, le digo al resto de los hombres: el gimnasio y el boxeo es una actitud machista heteropatriarcal. Se cierra el gimnasio, se cierran los clubes de boxeo. Y el que me diga algo distinto le pego. Y claro, si yo había sacado ventaja sobre el resto, es lo que está haciendo la Agenda 2030. ¿Cuáles son los 5 países que están no en la ONU? Porque la ONU es una pantomima que no sirve para absolutamente nada, un antro comunista para gastar dinero público. ¿Cuáles son los 5 países con poder de decisión? En realidad son 7, pero hay 2 que rotan, que realmente tienen poder de decisión. Los que están en el Consejo de Seguridad. ¿Cuál es uno de estos 5 países fijos, estables y perdurables en el Consejo de Seguridad? China. Por eso es normal que la gente se aventure a tomar posturas, porque como diría Ortega y Gasset, las masas, querramos o no, no piensan. Porque las masas se comportan, esto lo dijo en 1928, imagínense si escribiese en el 2028, las masas se comportan de acuerdo a lo que se ha viralizado. Vean pues qué sucedió con Orson Welles, que desde una pequeña habitación le hizo creer a la nación más próspera del mundo que lo invadían los extraterrestres.
y se los hizo creer. Fue un escándalo a nivel mundial, que los invadieron extraterrestres, con una simple radio, a la nación más próspera del mundo. ¿Cuánto creen que cuesta controlar la viralización de las noticias hoy con el control de Internet, con el control de las redes sociales, con el control de los medios hegemónicos? Esto es la verdad. Por eso Nada. está el genocidio prenatal y nadie se anima a combatirlo. Porque es ir en contra de las masas. Y está viralizado, ¿no? Totalmente. Yo creo que en ese discurso se pierde el ser también, ¿no? Y se inculca lo que erróneamente tendría que ser el deber ser. Por eso hay tanto jovencito confundido, inclusive he visto mucho, no sé si has podido ver, Horacio, la tendencia de que los jóvenes heterosexuales no sirven, que son los que dan vergüenza, que, o sea, y es impresionante el nivel de viralización que tiene eso, ¿no? Y cómo realmente se comportan esas masas que no pueden pensar y empiezan a atacar a los jovencitos que son heterosexuales. Y bueno, pues es toda una, yo creo que realmente es digno de estudiar, porque algo tenemos que hacer para parar esto, ¿no? Porque yo creo que desencadena en algunas depresiones, en algunos problemas de autopercepción, o sea, no, es terriblemente complicado. Los despoja de su identidad. Igual, el tema de la identidad ya lo hemos abordado, pero finalmente lo que sucede es que las personas renuncian a su propia identidad porque, miren, a lo largo de la historia, yo con esto cierro, me quedo sin voz, pero a lo largo de la historia, históricamente hubo dos grandes miedos, históricamente en el sentido tradicional, el miedo a la muerte. De hecho, es muy interesante una de las obras más hermosas de la mitología griega respecto a cuál fue el desencadenante de la furia de Zeus en contra de Prometeos, y era que justamente Prometeo, hermano de Epismeteo, la persona que actúa sin prudencia, Prometeo, el que actúa con prudencia, conmovido Prometeo por el género humano, les regala la conciencia y la propia muerte. Y a partir de ese momento es cuando el hombre se diferencia de los animales e incluso llega a rebelarse contra los dioses, sosteniendo que la vida era finita, sosteniendo que la vida no era eterna. Muy interesante dicho relato. Históricamente el miedo a la muerte fue quizás el mayor, hasta el día de hoy, de los mayores miedos. De hecho, podríamos hablar, y ya con esto cierro, vinculando a Sigmund Bauman, cuando escribe Tiempos líquidos, se menciona lo que es la gestión de los miedos. El segundo gran miedo fue a la naturaleza, y de hecho el hombre nunca la va a poder dominar plenamente. En términos teológicos, poner en cuestión de la naturaleza caída del hombre hizo que la propia naturaleza se rebelase contra el hombre. Entonces es imposible el dominio pleno. Ahora, en términos científicos, simplemente porque no puede. Así de simple. Y luego aparece, en términos de más de psicoanálisis, el miedo al otro. Y bueno, acá tenemos un problema que bien has tocado vos, el tema de la identidad. Porque yo soy Horacio Houston. Bien, yo soy Horacio Houston. Yo sé quién soy, aunque a veces tengo mis dudas. Pero yo sé que soy una persona con muchos errores, con vicios, apegos desordenados, deseos. Yo sé que no soy inteligente, yo sé que no soy intelectual, yo transmito lo poco que sé. Yo sé que no soy un ejemplo de vida. Yo sí sé que, por ejemplo, soy un papá muy cariñoso y muy compañero con mi hija. Yo con eso sí lo sé. Entonces, también sé que hice mis mejores esfuerzos por ser un buen hijo. Sé que soy un amigo muy serio, pero que cuando hay que ir a pelear, en todo sentido, me gusta pelear. Pero yo sé quién soy. ¿Cuánto me puede afectar lo que diga un tercero que no me conoce? Que lo diga una muchedumbre. Que lo diga un millón de personas. Si la ciencia no la define las mayorías. Hay mucha gente que cree que por tener más seguidores tiene más verdad. Es como creer que Evo Morales, porque tiene más votos, está más cercano a la verdad. ¿Desde cuándo la popularidad, la fama define algo? De hecho, a Cristo lo condenó la muchedumbre. ¿Desde cuándo la verdad depende de una mayoría circunstancial? Pasa que con los procesos cientificistas que se cuantifica absolutamente todo, se cuantifica la vida y se cuantifica la verdad. Por eso se descarta la vida no productiva, como el niño por nacer o el anciano, y se cree que mayor número de seguidores o mayor número de votos equivale a mayor verdad. Bueno, ese sentido, lo que es la identidad, está en crisis en tiempos modernos. ¿Por qué? Porque si la identidad no me la defino yo mismo por mi esencia y mis propiedades, sino me la define el discurso,
Si yo les voy a dar ejemplo concreto para que se entienda esto, voy a dar un ejemplo muy concreto para cerrar. Pero miren, yo creo en Dios, por ejemplo. Supongamos que Roxana no cree en Dios. Porque puede darse, ¿no cree en Dios? Sí, yo no creo. Bueno, ¿qué sucedería? Yo no me sentiría agraviado, porque ella me diría, yo no creo en Dios por el argumento ABC. Y yo diría, yo creo en Dios por los fundamentos X, Y y Z. Pero claramente que yo no soy Dios. Entonces, como para mí yo soy un hijo de Dios, entonces, bueno, intento defender aquello en lo que yo creo. Intento defender aquella idea que emerge de mí, pero que no me hace a mí. Ahora, si Roxana se autopercibe Dios, y yo le digo a Roxana, Dios no existe, yo no estoy combatiendo una idea, yo la estoy combatiendo a ella. Por eso aparece la cultura de la cancelación, por tomar un ejemplo de tantos. Porque lo que hay en el fondo es que si el discurso constituye la esencia, cuando uno ataca el discurso, no está atacando ideas, está atacando al ser, está atacando a esa persona. Si Roxana, en vez de creer en Dios, se cree Dios, cuando yo niego a Dios, no estoy negando una idea, la estoy negando a ella. Entonces, por un mecanismo natural de supervivencia, va a buscar que se cancele mi discurso ofensivo, porque justamente implicaría que le estoy negando lo que ella es. Le estoy negando su vida, en esencia le estoy negando su vida. Por eso mucha gente entra en estos conflictos, porque hoy el discurso se confunde con la esencia. Por eso hay personas que están desesperadas, desesperadas por mostrarse en redes sociales, desesperadas por mostrar, yo soy buena persona, yo soy el que tiene razón, los otros se han equivocado, ¿cómo yo puedo estar equivocado porque mi discurso es perfecto? Es la fatal arrogancia de la antropología moderna. No reconocer errores, no reconocer que uno se equivocó en el pasado y se equivocó, se equivocó. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? ¿Cuántas veces te has equivocado vos? Las personas se equivocan todo el tiempo se equivocan. El tema es, las equivocaciones son emergentes, no esenciales. Los aciertos son emergentes, no esenciales. Entonces, ni hay que fustigarse cuando uno se equivoca, ni hay que vanagloriarse cuando uno acierta. Simplemente hay que ser, en la medida de lo posible, buscar la mayor cantidad de aserciones bien dadas y mitigar en la medida de lo posible los errores. Pero tampoco hay que vivir con un sentido de culpa de que si uno se ofende a tal o ofende a tal otro, porque es el riesgo de vivir en esta sociedad. Que nos ofendamos, que dañemos, que nos retractemos, que hagamos el bien. Tenemos que procurar el bien y en la medida de lo posible evitar el mal. Pero es imposible el estado de perfección. Entonces, eso sería como el último mensaje para dar. No caigan en esas crisis de identidades, sean quienes tengan que ser. El verdadero empoderamiento, que tanto les gusta hablar a muchos, implica aceptarse a uno mismo con sus propios errores, sus vicios, sus apegos desordenados y ver cómo de cara al futuro se corrigen. Esta sería la mayor gloria de todos, creo, porque es cuando empezarían a vivir en paz. Estando en paz con uno mismo, no se dan cuenta cómo se puede estar en paz con el mundo. Totalmente, Horacio, totalmente. Fuerte, muy buen mensaje, yo creo que muy acertado para los conflictos que hay en este momento, en especial en las nuevas generaciones. Y te quiero agradecer mucho el estar con nosotros. La verdad es que el tiempo pasó volando, yo por mí te tendría charlando hasta las 10:30, pero sé que estás súper cansado. Así que te agradezco muchísimo, te agradecemos en nombre de Contracultura el que hayas estado acá y bueno, te vamos a estar invitando para poder charlar el tema del ecologismo también, que creo que es muy interesante, y en otro de nuestros proyectos. Y bueno, Horacio, gracias, mil gracias y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Lo que necesiten, estamos para servir. Insisto, esto lo hago de corazón y con un gusto enorme, así que más que agradecido de que me hayan invitado y cualquier tipo de sugerencia, crítica, me la hacen llegar y esperemos volvernos a encontrar a lo breve. Prontito, prontito. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y hasta una próxima ocasión.